Vladimir, te deseo salud. Hoy estamos en el frente de Kupiansk. Nuestros soldados aquí logran resultados importantes para Ucrania. Muchos rusos hablaban sobre Kupiansk. Vemos que ya saludé a los muchachos. Gracias a cada unidad, a quienes luchan aquí y a quienes destruyen al ocupante. Hoy es crucial lograr resultados en el frente para que Ucrania tenga éxito diplomático. Así es como funciona. Nuestras fuertes posiciones dentro del país dan fuerza a las conversaciones sobre el fin de la guerra. Gracias a cada soldado. Estoy orgulloso de ustedes. Gracias a todas nuestras fuerzas terrestres. Hoy es exclusivamente su día. Gracias, muchachos. Gloria a Ucrania. Kupiansk liberada. Ucrania encierra a las tropas rusas en la ciudad. Zelensky en primera línea. Hola a todos, bienvenidos a Verum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a hablar de Kupiansk, una ciudad de la que ya os anunciamos muchas veces que estaba a punto de ser liberada. Llevamos desde el 9 de noviembre advirtiéndolo, pero mucho antes, José María y yo, en frente de batalla, os explicábamos que la situación rusa en la ciudad era más que complicada, debido a que era una penetración muy estrecha y larga, y eso militarmente siempre da problemas. Y os advertimos que los ataques ucranianos en el comienzo de la cola logística para entrar en la ciudad eran la clave. Y este miércoles, en frente de batalla, os mostramos unas gasolineras. Y los haters, como siempre, insultando. Y esta vez, a ver qué dice el señor Gerasimov y el señor Putin de la toma de la ciudad de Kupiansk. Hace unos días lo celebraron a bombo y platillo en una rueda de prensa, vestidos de militares, bueno, uno vestido y otro disfrazado, diciendo que Kupiansk había caído. Efectivamente, había caído en manos ucranianas de nuevo. Vamos a hablar de Pokrovsk. No, después hablaremos de Pokrovsk. Vamos a hablar de Kupiansk porque es la noticia del día. Vamos a ir viendo aquí en Deep State, que si alguien se acuerda, hace unos días que parece que Deep State no actualiza el mapa. Espera un momentito. ¿Qué me está pasando aquí? Ya, a ver si me pasa igual que ayer. Me funciona todo muy bien hasta que he conectado con vosotros. Vale. Bueno, Deep State había dejado de actualizar el frente de Kupiansk durante muchos días. Estuvo todos estos días que hicimos programa explicando los contraataques en Kupiansk y no se hablaba nada. Estaba muy parado el frente informativo de Deep State en esta zona. Sí actualizaba Pokrovsk, actualizaba Minorat, el embolsamiento de la ciudad, pero de Kupiansk no actualizaba absolutamente nada. Eso me hacía pensar que estaba cociéndose algo. Vamos a intentar ver qué ha sucedido hoy y os pondré algunos extractos de los programas de frente de batalla de hace ya un tiempo en el que os explicábamos lo que iba a suceder. Aquí José María me está pasando los minutos de los vídeos anteriores para que lo podamos ver juntos. Pues vamos a empezar a ver qué está sucediendo, qué sucedió en Kupiansk. Voy a sacar mi Twitter, que es donde recopilé toda la información, y empezamos. Hoy por la mañana se actualiza Deep State con un nuevo mapa en el que la zona norte de la ciudad y toda la, digamos, centro de la ciudad queda un pequeño embolsamiento de tropas rusas en la zona del hospital y un poco al sur, en el que supuestamente queda algún grupo de combatientes rusos
aislados completamente, no tienen forma de salir, porque todo el norte de la ciudad está en manos ucranianas y la zona oriental también. Por lo tanto, estos rusos están claramente embolsados. No hay una discusión. No es como en otras zonas que podemos decir que hay una zona gris en la que pueden salir. Aquí están totalmente aislados y es importante entender cómo se produjo este corte, ¿no? Lo vamos a ver poco a poco. Aquí tenemos una publicación de Deep State en el que explica qué ha pasado. Lo voy a leer, no la parte en ucraniano, sino la traducción que tengo en mi Twitter. Según Deep State, las fuerzas de defensa de Ucrania han bloqueado al enemigo en Kupiansk y han despejado completamente el perímetro noroeste de la ciudad. La operación, difícil y prolongada, continúa porque persisten grupos rusos en el centro urbano, donde se han replegado en varios enclaves aislados. La maniobra comenzó con una línea de bloqueo para aislar a la guarnición rusa de sus fuerzas principales. Las tropas ucranianas tomaron Radivka y Krindachivka, pusieron Holubivka bajo control de fuego y posteriormente limpiaron Mirne, Moskovka y las afueras noroccidentales de Kupiansk. Vamos a reconstruir esto, ¿vale? Vamos a coger un mapa y vamos a ir pintando esta actividad ucraniana. Tenemos aquí, vamos a coger este boli. Lo primero que dice según Deep State comienza con la toma de Radivka. Se toma Radivka. No, antes de esto quiero mostraros algo que es lo importante. Si os fijáis en esta forma previa, ya se puede apreciar un problema que tenía esta posición rusa, ¿no? Que es muy alargada y muy estrecha. Esta zona de aquí es el núcleo logístico, el cuello logístico. Todos los elementos que entraban de refuerzo, retirada de heridos rusos de la ciudad, era por aquí. Los menos de 500 hombres que llegó a tener como máximo, desde mi punto de vista, Rusia en Kupiansk, entraban por aquí. Entonces, ¿qué hizo Ucrania? Fue estrechando este cuello de botella. Primero, toma Radivka y Krasivka. Y después limpian Mirne. Y las afueras noroccidentales de Kupiansk. Noroccidentales, esta zona de aquí. Que es la zona que hablamos ya de la gasolinera. Vais viendo la idea cuál era. Empujarlos y evitar que salgan. Y aquí está el cierre de la bolsa. Pero vamos a ver más publicaciones para que os quede claro todo esto. Seguimos viendo la publicación de Deep State en la que explica lo acontecido. Actualmente, las fuerzas de defensa de Ucrania continúan la operación de localización y eliminación de los restos enemigos en el casco urbano. Como resultado de la exitosa operación, el enemigo fue bloqueado en Kupiansk y todo el perímetro noroeste de la ciudad fue despejado. La difícil y prolongada operación continúa, ya que grupos rusos aún se encuentran en el centro de la ciudad, y hay numerosas imágenes públicas que confirman el éxito de las acciones de las fuerzas especiales de Ucrania, por lo que publicamos la información que ya es segura. La operación comenzó con la creación de una línea de bloqueo y el aislamiento de los efectivos enemigos en la ciudad de las fuerzas principales rusas. Las fuerzas de defensa ocuparon con relativa rapidez Radivka y Krasivka y también tomaron Holubivka bajo control de fuego. Y vamos a ver lo que contamos este miércoles en Frente de Batalla, en el que os mostramos unas gasolineras aquí en el norte
aquí en el norte de Kupiansk, justo en esta zona, el miércoles os contamos la toma de estas gasolineras. Aquí tenéis una de ellas, está aquí, que está desde mi punto de vista en construcción, y la otra que estaba por aquí también. Era aquí también. Aquí está. Justo aquí, la otra gasolinera. Por lo tanto, lo que hizo Ucrania el miércoles, como ya os contábamos, era empezar a cerrar contra el río la única evacuación que tenían los rusos. Y a día de hoy, toda esta zona está cortada. Y los rusos se encuentran en esta zona del casco urbano, en el entorno del hospital. A ver si lo encuentro. Esta zona de aquí. Por aquí, por este hospital más o menos. O el hospital central, es este. En esta zona del hospital, más o menos esta manzana, es donde se encuentra un grupo de rusos que están aislados porque no pueden escapar hacia el norte y tampoco hacia el oriente, porque esta posición están los ucranianos y tienen que cruzar el río con todo este descampado que les sometería a la muerte por ataque de drones, ¿no? La situación debe ser muy segura o más o menos controlada para que Ucrania se haya arriesgado a hacer lo que vamos a ver. Bueno, aquí tenemos más imágenes que confirman, mapas que confirman la situación. Aquí tenemos una publicación que hice basándome en el mapa de Noel, en el que cuenta, digamos, un poco el cierre de la bolsa. Y aquí el vídeo que os mostré con Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. Si os fijáis, acaba de sonar una explosión. O sea, Zelensky está en primera línea con fuego. На фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. Саме так це працює. Всі наші Podéis ver cómo funcionaba la línea de suministros ucraniana. Es decir, Ucrania seguía metiendo vehículos en la ciudad conquistada, en la ciudad tomada por Putin y proclamada a los cuatro vientos que estaba capturada. Y aquí podéis ver cómo por esta carretera Ucrania seguía metiendo vehículos bajo la protección de la red. Сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами. Algunos dirán que esto es pura propaganda y que es solamente cosas del actor, ¿no? Yo lo que pido es que por lo menos el otro, ¿no? El que manda a sus hombres a morir a estos campos de batalla, se acercase algún día, ¿no? A una de estas ciudades y se atreviese a situarse en una zona, ya no digo cerca del fuego, sino que anduviese un poco por Donetsk, por Lugansk, o que se acerca a Crimea, tampoco le pido mucho. Pero este hombre se atreve a entrar en una zona de fuego. Lo que dice, ya lo visteis, aquí lo tenéis de nuevo publicado, pero lo interesante es ver un poco la geoposición. La tengo en este hilo también. La tengo, era muy sitio. Ay, Dios, qué friki sois, madre mía. Qué friki sois. Los prorrusos, la verdad, que el rublo que os pagan algunos está muy bien pagado, la verdad. A ver. Perdonad que ahora me desapareció. Ah. Tenía que estar aquí.
Bueno, un segundito, que os lo busco porque la posición era muy atrevida. Aquí tenemos la posición. Vamos a encontrar las coordenadas porque las tenía, aquí están. Vamos a ver las coordenadas. A menos de 500 metros de la zona gris y a 1 kilómetro 300 metros de la zona de combate. Aquí podéis ver la zona gris donde hay un foco ruso. Mirad dónde está el foco ruso de resistencia. Está aquí y él está justo a 300 metros y a 1 kilómetro, digamos, de esta línea de frente. Ahí podéis ver las dos cosas que os comentaba. Vamos a geoposicionarlo, ¿vale? Podéis ver dónde está, en esta especie de aparcamiento, donde está la señal. Y aquí está esa otra gasolinera, que es la que se ve al fondo del vídeo. Y podéis ver que en esta zona de edificios altos, más o menos, coincide. Vamos a poner de nuevo esta imagen. Justo, mira, si podéis fijaros aquí, en esta zona, que el Deep State, a ver si nos lo muestra. Fijaros dónde está, acordaros este cruce. ¿Veis el primer bloque de edificios? Ahí tenemos donde se encuentra el foco de resistencia ruso. Básicamente los rusos están aquí. A 1 kilómetro de la posición donde está Zelensky. La verdad que si eso no son huevazos, ¿qué son, no? Lo que acaba, alguien dirá que es una locura, un riesgo por asumir, pero como muy bien dice Zelensky en este vídeo, esta victoria tiene un elemento diplomático, tiene que ver con la mesa de negociación. A ver cómo ahora Trump le dice a Ucrania que tiene que entregar terreno porque está perdiendo. Se acaba de recuperar una ciudad que a Rusia le está costando años tomar. En la tercera batalla de Kupiansk, ¿no? Es decir, una ciudad que, si nos remontamos a ver cuándo Rusia se acerca a esta ciudad, tras años intentándolo por la zona de Limán, Persi, Sinkivka, que estuvo meses intentando avanzar por ahí. Acordaros el invierno del 24, esas columnas blindadas rusas destruidas aquí en Sinkivka, y al final entró en la ciudad por una tubería que no estaba vigilada y los rusos consiguieron penetrar por ella y empezar esta entrada en la ciudad. Estamos viendo en julio. Es decir, en julio empezaron a avanzar y empezaron a entrar en la zona norte, en Mirne, Radivka, y entrarían en la zona ya de la ciudad más o menos en octubre. En octubre entra la primera filtración, pero siempre con ese error de base o esa única opción que tuvieron los rusos, que fue entrar con una forma muy alargada, muy estrecha, sin posibilidad real, ¿no?, de consolidar una cabeza de playa, ¿no?, importante, ¿no? Es decir, no fueron capaces de ampliar la penetración. Y eso era algo que estaba condenado, ¿no?, a que fuese un fracaso. Sobre todo si en el otro lado estaba uno de los generales favoritos de Anfisa y de José María, que es Drapati, que tras, bueno, un ascenso y un descenso, ¿no?, de mando debido a un ataque a un campo de entrenamiento ucraniano en el que fallecieron reclutas debido a un fallo, digamos, podemos decir, de protocolos de seguridad, este hombre dejó de ser el jefe del mando de tropas terrestres. Es
el comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania, y fue nombrado comandante de las fuerzas conjuntas y encargado, ¿no?, de este frente de Lugansk. Por tanto, tenemos a un hombre que afianza la posición, asegura que no aumente el avance ruso y comienza esta operación que aquí en Belum Artis os contamos ya hace tiempo, en el que Ucrania poco a poco iba a ir cerrando la penetración, cortando la vía logística y limpiando los núcleos de resistencia rusos. Y vimos imágenes ya en otros programas en los que soldados de fuerzas especiales ucranianos y también de los voluntarios colombianos y brasileños iban entrando en los edificios y limpiándolos. Y os explicábamos ya qué iba a suceder. Los hechos demuestran que acertamos, que lo que dijimos fue cierto y que se ha cumplido, ¿no?, ese avance ucraniano en la ciudad, aislando a un conjunto de tropas en ese bloque de edificios en el sur y en la zona del hospital, pero sin posibilidad de una conexión real. Ahora Rusia lo que puede hacer es mover efectivos hacia esta zona, intentar acudir en su rescate o que los soldados se rindan o se dejen, digamos, aniquilar. Yo creo que si esto dura un tiempo, los soldados rusos irán rindiéndose porque la posibilidad de escape es nula. ¿Veis la zona tomada por los ucranianos? Sí que hay una noticia que podemos decir positiva para Rusia, que según AMK Mapping, un mapa que aunque pone la bandera de Ucrania, bueno, se le ve bastante sus costuras rusas, habla de que Sinkivka, que fue capturada por Rusia, hay que confirmar esa noticia, tras 2 años y 5 meses de combates. Es decir, una localidad de 389 habitantes. 389. Rusia la toma tras 2 años y 5 meses. Otra victoria que pueden ponerse los prorrusos como medalla. Ping aquí y nos lo ponemos. Junto con un rublo que nos acaba de tocar en Roblox. Vamos a ver ahora de Zelensky. Vamos a entrar en su web, que hay una serie de publicaciones que nos van a interesar. Mira, aquí tenemos la geoposición, ya la encontré, la tenía yo no, la había perdido, está aquí, la geoposición, las bolsas que hay rusas. Y aquí está lo que os quería mostrar. Aquí tenemos imágenes de Zelensky en el puesto de mando avanzado de la 14ª Brigada Mecanizada Independiente, que lleva el nombre del príncipe romano el Grande, en Kupiansk, junto con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrskyi. Me reuní con los soldados, les felicité por el Día de las Fuerzas Terrestres y les condecoré con condecoraciones estatales, las órdenes de Bozhan, Klementisky, de primera y tercera clase, y las órdenes por el valor de primera y tercera clase. Recibí información sobre la situación en la zona de defensa de la brigada, así como sobre las acciones conjuntas con las unidades adyacentes en apoyo de nuestras misiones defensivas. Y agradezco a los guerreros por su servicio. Bueno, aquí vemos imágenes, aquí está Syrskyi. En la entrega de medallas, aquí podemos ver uno de los edificios, los búnker. Este es el puesto de mando de la 14ª Brigada. Aquí está junto con el comandante en jefe, bueno, lo mismo viene a decir. Está escuchando el informe de las unidades. Podéis ver el estado mayor de esta brigada, subterráneo. No sabemos si es un búnker de construcción o un sótano de un edificio en la zona de Kupiansk. Y aquí está la entrega de las medallas.
Pues vamos a ir viendo más cosas porque tengo por ahí alguna cosita más que mostraros. Segundito, que tengo un vídeo interesante también de una entrega mayor de medallas en pleno, digamos, combate. Esto es en la zona de Kharkiv, es decir, estuvo en Kharkiv también. Es decir, pasó de Kharkiv hasta la zona de Kupiansk en pleno día de las fuerzas terrestres, ¿no? El día como el día de la patrona, ¿no? El día de las fuerzas terrestres ucranianas. Estaba en Kharkiv y se dirige posteriormente a Kupiansk. Aquí tenéis la entrega ya en un acuartelamiento más grande con un polideportivo, parece, entregando medallas a algunos combatientes ucranianos. Y posteriormente... Слава Україні! Шановні наші воїни, шановні українці, усі, хто служить в наших сухопутних військах. Перш за все, я вітаю вас всіх з днем, з вашим днем, днем сухопутних військ. Це основа нашої армії, найбільш чисельний елемент Збройних сил України. І багато що залежить саме від вас, від ваших побратимів, від усіх підрозділів наших сухопутних військ України. En Kharkiv. Y ahora vamos a ver alguna cosa más para ir completando y después acordaros que podéis dejar en el cajetín vuestras preguntas para dar respuesta a algunas de ellas. Tengo aquí, espera, aquí está operaciones. Por si acaso alguien se olvidó o alguien no lo vio o alguien niega la verdad o alguien cobró tantos rublos que tiene que decir que jamás dijeron los rusos que Kupiansk había caído en manos rusas, es decir, que jamás había sido liberado. Os lo pongo y lo vemos, ¿vale? Vamos a ver cómo se engañan a sí mismos jugando al solitario. Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск. То есть все, закончили целиком. Aquí Gerasimov Город находится под нашим контролем. Саме так це працює, всі наші сильні позиції. De haber tomado Kupiansk, de que ya forma parte de Rusia, y a los pocos días, en menos de 15 días o 20 días, te salta esta imagen, ¿no? de Zelensky haciéndose un selfie en Kupiansk. Pues la verdad que eso te pasa cuando te fías de tus comandantes, que te mienten para quedar bien. Al igual que alguno te mintió cuando pidiste un informe sobre si los ucranianos iban a oponer resistencia y te dijeron, ¿qué va? Son todos amigos nuestros. Y ya te la metieron 2 veces. Uy, espera, a ver. Uy, qué noticia. La Unión Europea, según Caja Calas, la Unión Europea acaba de decidir inmovilizar indefinidamente los activos rusos. Esto garantiza que hasta 210.000 millones de fondos rusos permanecen en suelo de la Unión Europea, a menos que Rusia pague completamente las reparaciones a Ucrania por el daño que ha causado. Y esto... Sabéis que hubo la reunión de los dispuestos, ¿no? Y hoy estuvieron reunidos y esto fue lo que se acordó. Ahora puede que los países tengamos que dar un aval, una especie de aval de caución, ¿no? Una especie de aval bancario de que este dinero no se va a quitar y si se quita, se devuelve en el momento que se paguen las reparaciones de guerra por parte de Rusia, ¿no? Que lo veo difícil, porque Rusia en ningún momento admite, ¿no? Haber destruido nada, se destruyen solo las cosas. Es que la verdad que están mal hechas las casas en Ucrania, les cae una bomba FAB y se destruye. La verdad que los rusos solo quieren liberar el terreno. Y sus amigos, los fascistas españoles y los comunistas españoles que defienden la invasión, culpan a Ucrania de que sus edificios no duran porque les caen las bombas y se destruyen, ¿no? Hoy
ha habido también una reunión importante e interesante, ¿no? Que es que justo hoy que un misil ruso daña un barco turco, va justo Erdogan a reunirse con Putin para ver si le convence de alguna solución en la que Rusia ceda también, ¿no? Que es, digamos, la paz no puede ser solo que sea Ucrania, ¿no?, la que pierda, ¿no? También hoy ha pasado una cosa llamativa. ¿Sabéis la costumbre que tiene Putin de dejar mal a la gente, ¿no? Es decir, yo cuando invito a alguien a mi casa, intento estar puntual y no hacerle esperar en el portal de mi casa. Y a este hombre le encanta. Ya lo hizo muchas veces con gente, incluso en paz, en época de paz, mostraba su superioridad dejando a la gente en el pasillo esperando por él. Y hoy pasa que el primer ministro de Pakistán estaba esperando en una reunión y lo tuvo 40 minutos mientras supuestamente Putin estaba hablando con Erdogan. Este hombre ya empezaba a calentársele las pelotas y veis ahí cómo se muerde las uñas y se calentó, porque yo creo que ya a Putin, bueno, el respeto, no le tiene todo el mundo el respeto que se tenía antes, ¿no? Y ahora este hombre dice, pues mira, tú chaval, no me recibes, voy yo a buscarte. Y aquí está yendo sin avisar con sus guardaespaldas y entra en la reunión diciendo, a ver, tú chaval, me tienes a mí 40 minutos esperando, ¿es más importante el turco que yo? Ahí lo podéis ver al fondo, está Putin, ahí se ve, ahí está Putin con Erdogan y el pakistaní dijo, a ver, yo tengo bombas nucleares, el turco no. Pero el turco, ¿sabes lo que tiene? El mar de Marmara y el estrecho de Bósforo, que le cierra cualquier salida al petróleo ruso, ¿no? Entonces, aquí es un problema de que Pakistán tiene bombas y Rusia tiene y Turquía tiene el canal, ¿no? El estrecho de Bósforo. Y alguien dirá, pero Paco, aquí viene esto del estrecho de Bósforo, el canal, el mar de Marmara y todo esto. Pues que todo el poco petróleo que salga de Novorossiysk y que salga de Tuapse, los barcos que lleguen, porque ahora sabéis que se están hundiendo o atacando barcos de la flota fantasma rusa bastante frecuentemente, ¿no? Llevamos, yo creo que son ya 5, si no recuerdo mal. Los pocos que vayan tienen que pasar por Turquía y si Turquía dice que no, pues se quedan fuera. Entonces ahí Turquía tiene cierto poder, ¿no?, de negociación con Rusia. ¿Qué más cosas que tenía que contaros? Bueno, sobre el Pokrovsk, alguien me dirá que estoy hablando de Kupiansk porque no puedo hablar de Pokrovsk. Bueno, os invito a ver los programas que hicimos el miércoles. Mañana sale aquí en el mapa de frente de batalla, en el que veréis que en Pokrovsk sigue habiendo combates, sigue habiendo soldados ucranianos que ponen la bandera en la zona sur de la vía del ferrocarril. Por lo tanto, no está tan seguro, ¿no?, la zona, digamos, de Pokrovsk. Y, por ejemplo, hablando de esto, de Kupiansk, os invito a ver este programa mío y de José María de Frente de Batalla que hicimos este miércoles y justo en la hora y 44 minutos explicábamos lo que creíamos que iba a pasar. Lo voy a poner. Esto está grabado este miércoles, llegar a capturar y ver, ¿no? Al final estamos hablando muchas veces de infiltraciones, que son así. Vimos a rusos con sus capitas pensando que eran invisibles, pero los ven, porque no son de muy buena calidad a lo mejor las capas. Más, seguimos viendo el mapa ahora. Vamos a Kupiansk, empezando por el norte, ¿verdad? Que ahí es donde está la gran sorpresa de la jornada, o quizás no tanta sorpresa,
si llevamos siguiendo lo que está ocurriendo ahí A nosotros no. desde hace unas semanas atrás. Bien, entonces, a ver, haciendo un poco de historia y de balance, ¿no? Ya hace meses que los rusos lograron meterse en Kupiansk, ¿vale? Llevaban intentándolo durante casi 3 años. Ucrania había establecido una defensa muy buena, pero a través de aquel episodio desgraciado de la tubería, ellos lograron poner un pie en Kupiansk y fueron expandiéndose de norte a sur, pero en un frente muy estrecho, y dependiendo de una línea logística estrecha y vulnerable desde el norte. Y se metían en el casco urbano de Kupiansk, en la orilla occidental, digamos, del río Oskil. Kupiansk está partido en 2 de norte a sur por el río Oskil. Entonces hay una orilla occidental que sería la que en teoría debería de controlar mejor Ucrania, pero no, por ahí fue por donde entraron los rusos, y una orilla oriental, ¿vale? Entonces, bueno, paso a paso fueron haciéndose dueños de Kupiansk, de buena parte de la orilla occidental, incluso parte de la orilla oriental también. Y en el peor momento llegaron a dominar el 70% de Kupiansk, se llegó a decir, ¿verdad? Pero seguían dependiendo, repito, de una línea logística estrecha y vulnerable, que bajaba desde el norte. Luego, por otra parte, Ucrania siempre conservó y aún conserva una franja de terreno bastante amplia, un entrante significativo de terreno en la orilla oriental del río, que se proyecta como una especie de semicírculo hacia el este, ¿verdad? Y aún lo mantiene, cosa que me llamó la atención, que ahí Ucrania siempre... no es lo que estás poniendo ahora ahí. No, esto es la ciudad. Sí, esto es la ciudad, ¿no? Y ahí también, ahí se ve mejor, ¿vale? Y ahí Ucrania, pues contra todo pronóstico, sigue manteniendo mucha presencia ahí, que los rusos no han logrado reducir. A ver, un poco sí lo han reducido, pero no han logrado arrojar a los ucranianos contra el río, no lo han logrado. Bien. Y ahora a lo que vamos. Ahí veis más o menos, más de un mes. Veis más o menos lo que estábamos intentando explicar aquí el miércoles, en el que os contamos lo que podía suceder y sucedió. El Deep State no actualizaba el mapa, a mí me extrañaba. La toma de las gasolineras fue esencial para este cierre. Estas gasolineras que veis aquí justo en el mapa y que posteriormente viajamos a conocerlas ese día también. Aquí estábamos viendo un vídeo en el que se hablaba de fuerzas colombianas. A ver, pero realmente podían ser colombianos y brasileños juntos dentro del ejército ucraniano, limpiando los edificios. Y podéis observar los drones, un dron ruso en este caso. Claro, tú nunca sabes si es tuyo o es del enemigo. Van tan revolucionados, son 4 hélices, por lo menos a miles de revoluciones, eso mete un zumbido. Sí, yo el mío pita bastante. Aquí podéis ver un poco el combate como era en la ciudad. No hay gran número de combatientes, unidades que van limpiando los edificios. Los rusos se esconden en los edificios, en los sótanos, al igual que pasa en el caso ucraniano en Pokrovsk, y la batalla es de pequeños grupos. Esos que hablan de miles de soldados en las ciudades no tienen ni idea. Tampoco tienen ni idea los que pintan los mapas de las ciudades en un solo color, porque estamos hablando de casi más bien una especie de damero en el que se mezclan las fichas. No es una línea, sino una especie de tablero en el que avanza los rusos o los ucranianos y van dejando detrás posiciones, como estamos viendo en este caso, que hay alguna posición. Pero, ¿cuándo empezamos a hablar de esto? Y esto es lo que... No, mira, aquí está un poco el vídeo que os mostré ya el miércoles. José María y yo os mostramos las gasolineras que fueron cruciales. El día que dijeron que estas gasolineras habían sido tomadas, nos dimos cuenta que el cierre de la ciudad estaba hecho. Y ahora ya se hace público, ¿no? Vamos a ver lo otro que os comentaba, que tiene aquí José María cogidos, 2 minutos.
Aquí está. Que José María hizo una publicación en su Twitter, José María RHM, en el que nos muestra que ya el 5 de noviembre hablamos de el rumor o las noticias que existía un intento ucraniano de limpiar Kupiansk a las 2:39. Ese programa nos centramos especialmente en Pokrovsk, pero al final, en vez de empezar por el norte como siempre, fuimos al final al norte. En Kobe no hay nada. No, En bueno, la zona oriental de Torsk por parte de los eso ya fue hace tiempo ya. Sí. Sí. Bueno, a ver, Kupiansk. Kupiansk, la historia del millón. ¿Qué pasó aquí? Porque a ver, estos últimos 3 días no fueron rumores, está comprobado, 2 contraataques ucranianos por el norte de Kupiansk que casi cortan la penetración rusa que bajaba hacia Kupiansk, pero luego la cosa quedó así, no se supo más. Y luego, no tuvieron mucha fuerza tampoco esos ataques. No, pero luego Zelensky, al día siguiente de esos contraataques, lanzó un mensaje un poco crítico diciendo que estaba en marcha un plan de contraofensiva en Pokrovsk. Pero tampoco de estas 48 horas para acá se vieron más resultados. Mira, este mapa es prorruso, ¿vale? Y ellos destacan que sí hubo ese contraataque. Lo dicen. Y algo que es importante, fijaros este mapa, cómo está pintado, todo en rojo. Eso da una sensación de fuerza muy grande por parte de Rusia en esa posición, ¿no? Pero si tú ves este mapa, que es pro-ucraniano, vale, pero si ves este que es ucraniano también, pero es bastante más rápido en actualizar que el de el IRSW, esto es el quid de la cuestión. Esto es el quid de la cuestión. Esto es una zona gris, que si Ucrania está aquí, como vimos ya geoposicionado hace unos días, esto de aquí es un entrante en el que toda la posición rusa en Kupiansk pende de 500 metros. Sí. Y esto es una locura, porque están rodeados por un río, no pueden avanzar por aquí y están metidos contra un posible avance ucraniano. Claro. Si Ucrania lograse romper esto, estos hombres de Kupiansk estaban aislados. Ahí se supone quién lleva el mando de toda esta zona ahora. Drapati, ¿no? Bueno, pues sí, mira. Es Drapati. Podía sacar su genio. Los haters, los que nos llaman los tontos, los bobalicones, a ver cómo se comen, que hace un mes os explicamos lo que iba a hacer Ucrania. Y no tenemos ni contactos ni con el servicio secreto ucraniano, ni con el servicio secreto de la OTAN, ni con nada. Pero la historia militar es la mejor maestra. Gente que habla de actualidad sin ser una persona que ha estudiado la historia militar. Y por desgracia o por suerte, José María y yo llevamos muchos libros de historia leídos, mucho conocimiento en mi canal de historia militar, hablando horas y horas sobre historia militar, y al final personas que solo tienen lengua para insultar a otros, o tienen expertos en bolsa reconvertidos en analistas, dan mucho miedo, ¿no? Una persona que es experto en bolsa y a los 2 días es experto en historia militar para hacer un análisis militar, pues da un poco miedo. Yo, como empecé esta guerra a hablar de ella solamente, como decíamos José María y yo, como comentaristas, no como analistas, y seguiremos siendo comentaristas, pero en este caso Kupiansk no cayó, aguantó más de 4 años casi, más de 3 años, perdona, 3 años y medio. Hay que recordar que también tuvo otro intento, ¿no?, en época previa, y aquí tenemos que Kupiansk, Ucrania la recupera, y Rusia va a intentar en su relato decir que jamás la quiso, que jamás estuvo allí, que jamás Putin dijo que la había tomado. Nos mostrarán vídeos como este que os voy a enseñar, que ya está moviéndose en cuentas prorrusas, en las que dicen que con drones rusos destruyeron $55 millones y, sobre todo, acabaron con una misión importantísima ucraniana
y en la zona de aquí de Kupiansk para evitar otra contraofensiva. El vídeo, la verdad que sí, que son vehículos ucranianos, ¿no? Aparcados en un túnel, pero fijaros en los detalles, porque en los detalles está todo. El que solo se fija en lo grande, qué vehículo más grande, y es cierto que están ahí, parece que es un gran avance, pero fijaros ahora. No tiene ruedas. Todos los vehículos están estropeados. Ya están destruidos. No tiene ruedas. Está sobre unos tacos de madera. Esto mejora cualquier análisis. Ya están destruidos. Y cuando seguimos el vídeo y vemos el segundo impacto, ya vemos que no es que esté destruido, es que lo están empleando como almacén. Es decir, este túnel era un chatarrero. Es que me tengo que reír. Es que hay gente que publica cualquier cosa y además tienen gente que lo ve y lo sigue. Yo es que me parto. Y literalmente esto es lo que dice. La operación Trap, cerca de Kupiansk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania ocultaron vehículos blindados de la OTAN en un túnel para una contraofensiva. 2 drones de 2.000 euros destruyen 5 BTRs de 5 millones cada uno. Nuestros exploradores descubrieron un grupo blindado entero en vehículos blindados de la OTAN en Kupiansk, Uzlove, que están realizando reparaciones y refuerzos de estructuras para protegerse contra los drones. Después del descubrimiento, los vehículos blindados enemigos fueron atacados y quemados por drones del KVN a través de un cable de fibra óptica. Pero si ya están destruidos, ya estaban en el chatarrero. O sea, mirad aquí las ruedas destruidas. Y en este caso, podéis ver en el último. En este todavía está un poco mejor. Pero, madre mía, madre mía, madre mía. Es lo que hay. Vamos a ver las preguntas, ¿vale? Bueno, para los orcos era un búnker de la OTAN con 600 generales. Bueno, sí, yo creo que sí. Sí. A ver, la propaganda es que cuando pagas mal, cuando pagas a gente para que cuente mentiras, pues vale cualquiera. Entonces analizan gente que no tal. A mí, como no me paga nadie, yo hago lo que hago en mi caso, porque estoy considerando que esta es mi cruzada, ¿no? Mi lucha por la defensa de la libertad frente a las dictaduras, ¿no? Y lo hago por devoción. No tengo un mecenas, no tengo a nadie que me financie. Este pin me lo dio un amigo, no me lo dio la NSA. Y la verdad que es muy de risa, ¿no? Y ahora hay una campaña, ¿no?, que hay que tener mucho cuidado, que esa sí me parece peligrosa, que es la campaña de los prorrusos, tanto de extrema derecha como de extrema izquierda, en contra de la Unión Europea. Y la Unión Europea sé que no es perfecta, al igual que sé que no es perfecta la democracia en mi país, pero al menos en la Unión Europea y en mi país se persigue a los delincuentes, a los políticos también corruptos, y más o menos puede que muchos acaben en la cárcel. Y yo creo que es importante entender que en una dictadura solo quedas en la cárcel cuando se acaba la dictadura. O el régimen por algo, ¿no?, le sobras, ¿no? Bueno, vamos a ver qué preguntas tenéis. Si son muchas, haré una resumen. A ver, alguien dirá, Paco, te estoy viendo en horizontal y en vertical. Bueno, es porque YouTube da esta opción
Voy a ver si funciona. Me dice que es bueno porque hay mucha gente que ve los vídeos en el teléfono móvil y por eso aparece en vertical. Y otros me estaréis viendo en horizontal para verme en un ordenador. Paco cobra en maravedís y en reales de A8. Sí, un poco más. Y esos tercios. Oye. Bueno, lo que podéis, y si cobro en ello, es en este libro, si lo queréis pedir a los Reyes Magos, el libro Un Mundo Convulso, me ayudaríais. Y sobre todo, veríais un poco la geopolítica contada desde un punto de vista, digamos, de un historiador y sobre todo también de una persona que quiere defender los valores de las democracias liberales y en este caso también a la Europa en la que crecí, es decir, la Unión Europea con sus fallos y sus aciertos, creo que no hubo un mejor momento en la historia. Por lo tanto, en un mundo convulso os contaré las amenazas y también las debilidades de la Unión Europea. Sí, sí, creo que sí, porque un día lo busqué y el de Cayo Mario estaba en la de Washington. No sé si este está. Y si no, por favor. Ya sé que no me llevo muy bien con Trump, pero comprarme alguno para la biblioteca de Washington. Paco, una pregunta. ¿Los prorrusos lloran mucho? No, insultan mucho. A mí me insultan a diario. Llorar es cuando no les llega los rublos. Ah, no, que cobran en dólares, no quieren rublos para nada. Perdona, que es que me lío. ¿El libro de Campa debe vender más que el de el Geostratego? No, no. Primero, mi libro no llega a todas las librerías. Está mal distribuido. Mi editorial es pequeña, imprimió pocos. Y si queréis mi libro, tenéis que pedirlo en las librerías. Por lo tanto, ir a vuestra librería favorita e insistir en que traigan el vuestro y otro más para que esté allí y la gente tenga una oportunidad. La gente que lo está leyendo le está gustando. La gente que fue a las presentaciones en Oviedo y en Gijón quedó muy contento y la verdad que me gustaría ir a más sitios. El problema que me dicen que vaya a Teruel, que vaya a Barcelona, pero claro, yo me lo tengo que pagar todo. Yo no tengo una fundación detrás ni nadie que me pague el viaje. Si puedo, voy a ir a Madrid y eso recordarlo, día 19 estoy en Madrid y en la librería Tercios Viejos estaré allí a las 7 de la tarde para hablar de Un Mundo Convulso. Vamos a las preguntas. Finalizo la ronda de preguntas. A ver qué me decís vosotros sobre si Rusia tiene fuerzas para... Y Dios, la carmé. Perdonadme, volver a hacer las preguntas que las borré. En un chat, las borré. Volver a hacer las preguntas, por favor. Rusia tiene fuerzas para contraatacar en Kupiansk. No el 65%, sí el 35%. No tengo cara de felicidad, no. Me alegro por los ucranianos. Pero la verdad, no me digáis que no es buena noticia. Sobre todo para ver la cara del prorruso de turno, a ver qué dice. Preguntas, a ver. ¿Sabéis que está emitiendo en vertical? Sí, lo sé. El que quiera verlo aquí está en vertical y si no, en otro directo está en horizontal. Todo lo que tú quieras, pero aquí está Trump para darle a Rusia la victoria que necesita en el año que le pintaba peor, 2006. ¿Eso quién lo supera, Paco? Bueno, pues la verdad que Trump dirá lo que quiera, pero los hechos vendrán. Yo creo que en el caso de Trump, si Europa sigue ayudando a Ucrania y Ucrania no cae en el frente, puede que la paz que venga sea una paz más favorable a Ucrania. Es decir, que Ucrania no tenga que entregar los territorios no conquistados y que otros territorios se le devuelvan. Y yo creo que esto se va a lograr si sigue destruyendo la economía rusa, forzando a Rusia a aceptar bajarse un poco, digamos, del pedestal, ¿no? Que ya lo está bajado, porque yo tengo mi teoría. Si Estados Unidos, Trump, que es muy amigo de Rusia, está tan obsesionado porque se firme la paz, es porque Rusia quiere la paz de alguna manera.
¿Sabrá Putin del vídeo de Zelensky en Kupiansk? Bueno, quién sabe, a lo mejor no se lo enseñan, ¿eh? O se lo montan de alguna manera. Debes presentar el libro en la FNAC. A ver, en FNAC Asturias sí puedo hacerlo. Eso es ir a hablar con ellos y seguro que puedo. En Madrid o por ahí, yo es que el problema que tengo es ese, es decir, no. Bueno, lo vamos mirando. A ver, lo que tengo más fácil es en un centro cultural, porque ahí vendo los libros yo y me puedo financiar el viaje vendiendo los libros, ¿no? Paco, ¿no es mejor ser prorruso? Dicen que los rusos le han puesto a Geostratego una querida rusa de 20 años. A mí no me pongáis esto. A ver, los prorrusos tienen por lo menos, y eso lo voy a decir, un apoyo que yo jamás he tenido. A mí jamás me ha invitado nadie a dar una conferencia. La única conferencia que he dado en mi vida, digamos, explicando geopolítica, fueron 2 en el Ateneo Jovellanos, que me las monté yo. Fui a hablar con el Ateneo porque me conocían de haber grabado un programa de Garat allí y me dieron la oportunidad de una conferencia. Y en el Gustavo Bueno, porque Gustavo Bueno es oyente del canal y me invitó, pero nunca tuve una conferencia más. Y hay otra gente que da conferencias a lo largo y ancho del mundo y no creo que sea con lo que gana vendiendo libros en la conferencia. Por lo tanto, si fuese prorruso, sí, puede que tuviese un mayor crecimiento. De hecho, una persona que estuve yo en su canal, tenía los mismos seguidores que yo en ese momento y él tiene 700.000 y yo sigo estancado en estos 50.000. Dirán mis haters que yo soy muy malo, que no tengo ni idea de nada, pero yo viendo lo que él dice, tampoco es que sea un gran analista. ¿Crees de verdad que Trump corte todo apoyo a Ucrania? No, porque no le va a dejar ni el propio Partido Republicano hacer eso. ¿Quedan tropas rusas en la orilla oeste de los Kil, al norte de Kupiansk? Sí, al norte de Kupiansk quedan tropas. Incluso en el centro de Kupiansk quedan 3 embolsamientos pequeñitos con unos 100 soldados o un poco más que están embolsados ahí. Pero completamente embolsados, lo mostré en el mapa antes. Campa, ¿tú qué tienes contactos? ¿Cómo está el kilo de centolla para estas navidades? Pues no sé, yo soy más de Bogante. No sé, la verdad. ¿Caerá algún general por dar información falsa a Putin después de ver a Zelensky en Kupiansk? Hombre, es que tienen que haber caído generales por dar información falsa en más sitios. En Siversk, que ahora les va bien a los rusos allí, estuvieron dando falsas noticias en Siversk durante meses. En las zonas, en otros lugares también, es algo habitual. Y de hecho, os conté ayer que un desertor de Rusia, dice que lo que más le enfadó y por eso desertó es ver cómo les obligaron a cambiar los mapas en el centro de operaciones para cuando llegaba un jefe de Estado Mayor para que viesen un avance que no existía, ¿no? Al margen de la capacidad bélica, ¿cuánto tiempo se puede mantener, en tu opinión, con una devaluación de moneda tan grande? Muchísimas gracias. Siempre tu mula de Mario. Gracias, Mario, Cayo Mario, no lo olvidéis, ¿eh? Mario enseñó mucho la historia militar. Os invito ahí a leer mi libro Cayo Mario, el tercer fundador de Roma, justo ahí vigilando la plaquita. Que espero llegar algún día a los 100.000 en este canal. Y ya al 1.000.000 lo veo imposible. Eso ya es algo que no... Visto lo visto, da la impresión que la paz que quiere imponer Trump no tiene visos de realidad. A ver, lo que dijo Zelensky es que él no va a admitir humillaciones ni va a dar lo que no puede porque es el pueblo ucraniano el que tiene que darlo. ¿Cuánta sangre puede aguantar el pueblo ruso? Pues si nos vamos a la historia, mucha. En la Primera Guerra Mundial mucha, en la Segunda Guerra Mundial mucha, en la Guerra Civil mucha, en los Gulag mucho, y a veces se revuelven, pero la mayor parte de las veces aguantaron. En este caso, yo creo que seguirán aguantando un tiempo. Puedes poner el libro por Amazon para poder comprarlo acá en América, en la República Dominicana. A ver, mi libro está en Amazon. Búscalo, lo puedes encontrar. Y si no, en mi página web, franciscogarciacampa.com,
me lo puedes pedir en esta página web, aquí en franciscogarciacampa.com, me envías un correo electrónico y te explico nada, cómo me pagas y el envío, ¿vale? Y te hago el envío postal a cualquier lugar del mundo. De hecho, acabo de mandar un libro a Filipinas. Y hace poco mandé alguno a México, o sea que sin problema ninguno. ¿Tiene sentido que Trump apoye dialécticamente a Putin, pero luego implante las sanciones secundarias a los hidrocarburos rusos? No, a ver, no tiene mucho sentido casi nada. Pero tienes que entender que Estados Unidos, el 70% de la población está a favor de Ucrania y el 52% o 53% de los republicanos. Y claro, y Trump, por muy Trump que sea, no puede negar la política tradicional estadounidense, ¿no? Paco, ¿qué fuente de información consideras la más imparcial, que se puede confiar en estos días? Algo que no se incline para lado y lado. A ver, todo el mundo se inclina. Yo me inclino para Ucrania, lo podéis ver claramente. Lo que tienes que buscar es gente honesta y huir de la gente que dice que es imparcial y miente descaradamente. Yo me puedo equivocar, José María se puede equivocar, pero nunca lo hacemos al drede. Hay gente que miente intencionadamente. Te dice, yo que sé, que hay una bomba no radioactiva nuclear. Te dice que murieron 30.000 franceses en Odessa. Te dicen que generales de la OTAN murieron en un búnker a 100 metros de profundidad y la gente lo sigue creyendo. Esa gente huye de ella. Los demás, hay muchos. Yo veo muchas fuentes. De hecho, tengo aquí una de Majacops, que me parece muy bueno, un italiano, Majacops en Twitter. Clement Molin, que hace unos mapas muy buenos. José María, que sigue a mucha gente y retuitea, y lo podéis seguir ahí porque compendia muy bien todo. En mi cuenta de Twitter cojo muchas fuentes también y las explico. Por lo tanto, hay mucho. Pero mirad muchas fuentes distintas y vosotros también tenéis que tener un criterio y huir a aquellos que, bueno, que están marcadamente por un lado. Los rusos que están embolsados, ¿cuánto tiempo se necesita para que se queden sin comida ni agua o municiones? Bueno, el agua, hay vídeos por ahí de soldados rusos bebiendo de los charcos, o sea que, y esos no están embolsados, ¿vale? Hola, buenas noches. En primer lugar, gracias por los programas que difundes. ¿Puede ser que los mandos superiores estén mintiendo a Putin sobre los avances falsos que le transmiten? Sí, sí, sí. Y sobre todo si Putin sigue a los youtubers prorrusos, ahí se va a liar. ¿Los ejércitos europeos se han adaptado en algo a la guerra de escuadrones infiltrados y drones, al suministros y movimientos en retaguardia? Sí, yo creo que poco a poco, no del todo, pero poco a poco. De hecho, tengo una noticia muy buena para que después digan de nosotros. Hoy, Estados Unidos hizo un campeonato de drones que se llama el Best Drone Warfighter Competition, es decir, una competición de drones, ¿no? Militares, ¿no? Y se presentaron varios países y varias unidades estadounidenses. ¿Y sabéis quién ganó? España. Ganó nuestra unidad de la Legión. Voy a mostraros, aquí está uno del 7º Caballería estadounidense, y ganó la Legión Española. Ahí, con un par. Es decir, muchos Pentágono, mucho tal, y van a ganar nuestros legionarios. Ahí, como siempre. Os pongo la imagen. Y aquí están los vencedores del primer campeonato de la OTAN de pilotos de drones con nuestros legionarios. Por lo tanto, poco a poco vamos a ir ahí aprendiendo. Podéis ver el sistema de operador de dron, claro, camuflados y tal, y con las gafas de FPV. Claro, tienen que ser como un francotirador. Hay el piloto y el observador que le protege. Pues ahí lo tenéis. Nuestra legión. Siempre en cabeza. ¿Y qué más cosas os puedo contar de este tema de drones? Bueno, yo creo que sí, que poco a poco, ¿eh? Y nosotros capacidad tenemos, que es importante.
Mira, ahí el vídeo, que es muy bueno todo esto. El vídeo ya del pakistaní que se coló enfadado, ya tuvieron que hacer bueno, anda, vamos a ser 3 en la fiesta. Ya que te metes, vamos a hacer aquí el paripé de que estaba todo planeado. Erdogan, con lo feliz que estaba yo con Putin, aquí hablando de los dos, y este impaciente, que no sabe esperar 40 minutos en el pasillo. Mira Putin la cara de... Lo que me parece llamativo es Erdogan. ¿Qué estará haciendo ahí? Según lo que yo vi, es que Erdogan quería convencer a Rusia de que aceptase las propuestas ucranianas. A ver si es cierto o está haciendo otra cosa, porque yo no me fío de nadie ya. Mira, aquí está justo el impacto de un ruso contra el barco turco. Un Shahed impactando contra el barco turco. Ahora patlatmışlar zaten bak. Aha gidiyor bak, drone'a bak, patlayacak bak bak. La verdad que ahí las defensas antiaéreas ucranianas, vale, Patlayacak bak. Nereye gitti? no hay. O tarafa gitti. Aha patladı. Gemiyi Un patladı. segundo. Este es un barco granero. Gemini. Yok bana uğradı. Y aquí explica el teniente Dan que el barco Zenroro, que fue atacado en Odessa, se dirigía a Karasu, un puerto turco. El barco pertenece a la compañía turca de transbordadores Zen Shipping Roro. La empresa transporta camiones y remolques. Ah, bueno, no, es de camiones. El barco navegaba bajo la bandera de Panamá. Según informes preliminares, el enemigo ruso lo atacó con varios misiles balísticos Iskander. Bueno, en este caso vimos un dron, Shahed. Yo ya no lo sé. Ahí dudo que sea un Iskander, ¿eh? Yo creo que fue otro Shahed. Pero claro, todo esto cuando estaban aquí reunidos Erdogan. Yo creo que no sabían que era un avión, un barco turco. Bueno, ¿qué os quería mostrar? No, vamos a las últimas preguntas. En Homeland, episodio quinta temporada, ya se menciona la posibilidad de conflicto en el este de Ucrania, 2015. Bueno, es que ya había, 2014. En 2014, recuerda que ya había una invasión rusa de Crimea y operaciones encubiertas del FSB mediante un coronel llamado Girkin, creando unidades que se hacían pasar por milicias del Donbass, haciendo golpes y tomando localidades. Y después llegaron los hombres de verde. Y posteriormente, en el 2015, ya había wagneritas a gran escala en Ucrania. Y de hecho, en el 2014 se cree o se sabe que hubo un movimiento de tropas rusas hacia la frontera ucraniana amenazando de atacar ya en el 2014. No es nada nuevo. Es decir, y el conflicto está ahí, es un conflicto que sí que se esperaba. Vamos a más preguntas. ¿Cuándo vienes a León? Bueno, había hablado con un seguidor que estaba organizando una para diciembre, enero. No sé en qué quedó. Voy a hablar con él. Si no, pues buscarme una librería o un centro cultural, moveros si conocéis gente y yo estoy dispuesto a ir. Yo lo intentaré. Librería me habló de un centro cultural en una estación de ferrocarril que hay en un pueblo cerca de León o algo en el centro de León. Bueno, ya os lo iré confirmando, pero a León quiero ir. Zaragoza voy a intentar ir, que no está muy lejos. Puedo mirar Cáceres, pero ese sería en verano, a lo mejor cuando marche a la playa al sur en Cádiz, pues puedo mirar algo también. Pero claro, yo dependo mucho de que sea algo que ya vaya a hacer y no me sea un sobrecoste. Paco, ¿por qué no vas con el libro al programa de Iker? Eso le daría mucha visibilidad, al menos entre los prorrusos. Bueno, yo voy con el libro donde quieras, voy con Paco Umbral.
Este es mi libro, vengo a que hablen de él. A mí no me invita nadie. Yo logré mediante un oyente, Óscar, un saludo, un periodista asturiano, salir en la TPA asturiana, en un telediario, y me hicieron 15 minutos de entrevista, que está aquí en el canal, y la verdad que para mí fue una alegría poder salir en la televisión autonómica asturiana, ¿no? Y que descubriesen que tienen un analista de conflictos militares en Asturias que no conocía. Y de hecho, estaban muy contentos y me lo comentó el periodista. Y quién sabe si me llamarán algún día más. Pues yo estoy dispuesto a explicar los conflictos con mi visión siempre, ¿no? Paco, ¿cuándo te caíste del guindo con Trump? Perdona, ¿cuándo estuve yo en el guindo con Trump? Yo no era anti-Trump, pero nunca fui pro-Trump. Eso lo primero. Y yo, en el caso, te invito a ver este programa. Nueve meses, ya hace tiempo, en el que hice este programa Desmontando a la Matrioska, en el que cuento todas las relaciones de Rusia y Trump. No todas, porque algunas las descubrí con un libro que acabo de comprar que ampliarían este programa y lo harían mucho más interesante. El libro es este, que se llama Nuestro hombre en Washington, de Regis Genté, pero en mi programa aquí cuento sus relaciones. Nunca me caí del guindo. O sea, yo personalmente no soy woke, pero no significa que sea trampista. Hay un término medio que se llama las personas normales, ni un lado ni otro. El mundo tendría que ser de gente de centro, de gente que vea normal, ¿no? Que tú pienses una cosa y otro otra y se pueda convivir. Y que unos censuren u obliguen a otros a no ser lo que quieren es algo que no me gusta. Por lo tanto, no me gusta ni los de un lado ni los de otro. Y menos los que lo hacen todo por dinero. Al menos puedo respetar a una persona que hace cosas por ideología, pero el que hace todo por business, no. Muchas gracias, Hoja, por el café. Y muchas gracias, Cybertech Solution, por el cafetito. En Twitch, a ver si tengo alguna pregunta. Pregunta, he visto por la televisión que Zelensky dice que está abierto a referéndums en las zonas ocupadas. ¿Eso es cierto o es otra parte de las mentiras de la TV? Bueno, yo la verdad veo difícil un referéndum de independencia en los territorios. ¿Por qué? Porque lo prohíbe la Constitución ucraniana, que haya independencia de los territorios. Otra cosa es que de facto se haga una línea a la coreana y Ucrania pues no haga nada. O sea, deje ese territorio en manos rusas, pero nunca diga que es ruso. Y él siempre lo reconozca como un territorio ucraniano. Campa, ¿harías un debate con Baños? Bueno, no lo sé, la verdad. No sé. No sé. No, lo pensé alguna vez. Hace tiempo lo pensé, lo dije. Mis amigos y seguidores más habituales me dijeron que no lo hiciese porque era un error. Y sigo pensando eso. No estoy muy seguro. Aparte, no sería un debate real porque seguro que se cerrarían las preguntas no tendrían posibilidad de respuesta, se iría a lo mejor a descalificación personal de uno. No sé. No. Pues gracias por pedir los libros de Francisco, el servidor. Hay que tener mucho cuidado con todos estos propagandistas, ¿no? De que Europa es la culpable, de que Europa no se puede armar, que somos belicistas, que Ucrania tiene que rendirse porque si no va a haber guerra. Hay que recordar a Chamberlain, que cedió los Sudetes a Alemania para que no hubiese guerra y hubo guerra. Al final, yo creo que lo importante es que no haya guerra porque tú generes el suficiente respeto al enemigo para que no te ataque. Por eso Europa tiene que armarse, Europa tiene que mostrar fortaleza y tenemos que dejar bien claro
quién son los enemigos de nuestros valores, ¿no? Los valores democráticos. Hay que tener mucho cuidado con quien está financiando movimientos de extrema izquierda y de extrema derecha para destruir las democracias occidentales, utilizando cualquier forma de relato, cualquier vía, la desinformación en Internet, todo para acabar con la libertad individual y con la democracia. Hay gente que no le importa porque seguirá viviendo bien, pero a otros no solo nos importa el dinero, sino nuestra forma de vida, ¿no? Y eso creo que es importante. Entender que las democracias son un sistema en peligro de extinción. Somos una isla, Europa, y en un mundo en el que las autocracias cada vez están creciendo más. Se nos vende la moto de que las dictaduras son más eficientes, menos corruptas. Se nos vende la moto de que las soluciones de las dictaduras son más rápidas y más eficaces porque no tienen que cambiar de gobierno cada 4 años. Y yo creo que es un gran error, ¿vale? Un gran error que tenemos que luchar con él en el relato. Por eso estoy aquí. Bueno, ya os dejo y recordar que si os ha gustado el programa, deis a me gusta, dejéis un comentario y os suscribáis. Me vais a ver en 2 formatos, horizontal y vertical. Decidme en cuál me estáis viendo. Gracias a todos y hasta la próxima oportunidad aquí en Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Dar a me gusta, dejar un comentario y suscribiros. Gracias y hasta la próxima. Y si queréis invitar un cafetito, os lo agradezco aquí en Bellum Artis, actualidad militar. Pero también acordaros del canal principal, que es Bellum Artis, historia militar.